Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo, estimados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Les habla Lina Pulido, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Antes de iniciar el programa que tendremos para el día de hoy, quisiera darle las gracias al profesor Carlos Mario González Restrepo, director de este programa y que nos abre la posibilidad de llegar hasta ustedes con estas reflexiones y comentarios, y también a Jorgito Benjumea en la cabina de radio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, quien realiza todo el proceso de edición para permitir que este programa llegue a ustedes en las mejores condiciones posibles. Les recordamos también que esta actividad es el resultado de una de las actividades que realizamos al interior de la Biblioteca Franz Kafka y es el seminario en memoria de Kafka y Chekhov. Los comentarios y reflexiones que ofreceré a continuación son el resultado de la lectura personal, pero también de la escucha de los comentarios realizados por los participantes del seminario, a quienes enviamos un caluroso saludo y un agradecimiento por esas palabras que nos comparten cada semana y que enriquecen profundamente la lectura de nosotros desde la biblioteca, pero también de los demás participantes de este seminario. Entonces, con este preámbulo, les comento que el capítulo que vamos a abordar el día de hoy es el capítulo 2 de la transformación de Franz Kafka. En este seminario nos encontramos haciéndole un homenaje a Kafka y a Chekhov, estos dos grandes pensadores de la humanidad que en el año 2024 cumplen aniversarios de su muerte. Y en este momento en particular nos encontramos abordando cada uno de los capítulos de la transformación, también conocida como la metamorfosis, de Franz Kafka. En el programa anterior, el profesor Carlos Mario González nos ofreció una reflexión a propósito del primer capítulo y en esta ocasión abordaremos el segundo capítulo. En este segundo capítulo ya ha pasado aproximadamente un mes después de esa mañana en la que Gregor Samsa se despierta convertido en un bicho. Y este capítulo nos pone de presente que esa transformación se ha dado en todos los miembros de la familia, en diferentes cosas, pero que nadie ha quedado impertérrito después de este acontecimiento, pero además que ha transformado los espacios y las rutinas de esa casa y de esa familia. En ese sentido, Kafka nos ofrece dos visiones respecto a cómo se ha dado esta transformación en los personajes y en la casa. De un lado, tenemos la transformación de Gregor, que nos ofrece de un lado como esa transformación sobre sí mismo, sobre las preguntas, sobre esa forma de adaptarse a esta nueva condición en la que se encuentra, pero también esa visión que empieza a cobrar frente a su familia, frente a la cotidianidad de una casa que él desconocía, porque recordemos, el trabajo que realizaba Gregor Samsa era el de comercio y esto lo obligaba a tener muchos viajes, por lo tanto no pasaba mucho tiempo en casa y ahora por este suceso en el que se encuentra, pues le ha permitido ver también su casa y su familia de otra manera, desde el interior de ella, desde el encierro en el que se encuentra. La segunda visión que nos ofrece Kafka en este capítulo es la de la familia también frente a las nuevas condiciones, pero también frente al propio Kafka. Esas dos visiones es lo que me interesa desarrollar en este programa de radio, sobre todo para abrir algunas preguntas que nos permitan continuar la lectura, pero sobre todo también que nos permitan hacer esa lectura que, como decía Zuleta, nos exige ser lectores rumiantes, es decir, lectores
que no buscan lecturas fáciles y superficiales de un texto, sino que se preguntan e intentan descifrar también el código que cada autor y que cada texto impone, y en ese sentido, en ese intento por encontrar un código común entre autor y lector, realiza un proceso de interpretación del texto. No nos interesa en este programa de radio ofrecer una lectura única de este texto, sino más bien invitar a nuestros oyentes a que hagan un acercamiento a este texto que es maravilloso y también realicen sus propias interpretaciones. Como decía Marcel Proust, leer es también leerse a sí mismo. Entonces, partiendo entonces de esas dos visiones que nos presenta Kafka en este capítulo, comencemos por la familia. La familia tiene en este capítulo conversaciones, conversaciones que son secretas, conversaciones que Gregor Samsa escucha a través de las paredes, a través de las puertas. Estos miembros de la familia, sus padres y su hermana, consideran que él no los entiende, que no los escucha, pero él, aunque no pueda comunicarse con ellos, puede, sin embargo, entenderles y escucharles. Y esas conversaciones de la familia le permiten, de un lado, darse cuenta de esos cambios que han tenido en la cotidianidad, pero también de cómo ellos han venido también modificando, por ejemplo, su apetito, ¿no? Nos dice, ya la familia no comía de la misma forma en la que comía antes, ¿no? Hay una pérdida del apetito en ellos. Y además, vemos en cada uno de los personajes diferentes transformaciones. En primer lugar, quisiera mencionar a la hermana de Gregor Samsa, que en este capítulo cobra una importancia muy grande y a la que Kafka describe como bondadosa. En la hermana vemos un cambio de rol. Antes, decía Kafka, era una muchacha joven que estaba preocupada por sí misma, por pasar un poco el tiempo, ayudar un poco en las labores de la casa, pero sin involucrarse demasiado, y más bien preocupada por lo que sería de su futuro, futuro que además estaba siendo garantizado por el trabajo de Gregor Samsa. En este capítulo vemos ese cambio de rol de ella en el que empieza a prestar cierta atención o cierto cuidado por las necesidades de Gregor e intenta también hacerle de pronto la vida un poco más llevadera. Entonces, pues se encarga de llevarle el alimento e incluso de darse cuenta, él se fijarse de cuál es el alimento que él está consumiendo para comprender un poco cómo ha variado también su alimentación y poderle ayudar de una mejor manera. De otro lado está esta preocupación también por acomodar los muebles para facilitarle el movimiento, pensar también ahora en esta nueva condición de Gregor, cuáles son los muebles que para él resultan realmente relevantes y cuáles más bien le resultan un estorbo para el movimiento. Sin embargo, a pesar de estas atenciones y de este cuidado por las necesidades de Gregor, parece también tomar siempre una distancia. Intenta no tocar los objetos que él ha tocado, la comida que él no consume va directamente a la basura. Incluso da una impresión de que ella parece pensar que lo que tiene Gregor podría ser contagioso, y eso la sitúa siempre en un lugar de distancia frente a él. En segundo lugar, tenemos a la madre de Gregor, quien parece encarnar ese deseo de que todo vuelva a la normalidad, mientras que la hermana lo que intenta es mover las cosas y adaptarse a las nuevas condiciones. La madre más bien tiene esa esperanza de mejora. Y por tanto, en esa esperanza de mejora le es imposible adaptarse a las nuevas condiciones y le es imposible también ver cuál es el estado de su hijo, de Gregor, en este momento y qué es lo que él podría necesitar ahora. Más bien es ese deseo de que todo vuelva a la normalidad y no puede además resistir la imagen que le presenta a su hijo ahora. Sin embargo, esa voz de ella aparece también como algo que conmueve a Gregor Samsa y que de alguna forma le recuerda también ese antes de la transformación. Y también ese efecto que produce en este capítulo, la madre tiene que verlo por algo que sucede allí y de lo cual podemos hablar más adelante,
La madre tiene que verlo inevitablemente y no lo resiste y se desvanece. Y ese desvanecimiento de la madre genera en Gregor ese sentimiento de culpa y también de otro lado ese miedo por la reacción del padre al ver lo que le ocasionó a la madre y un deseo también como de no romper con los ideales de ser un buen hijo, de ser un buen hermano. Esta contraposición de ideales es algo que aparece frecuentemente a lo largo del relato y que en este momento puede verse en particular con esa culpa que siente Gregor frente al efecto que causó en su madre. Y en tercer lugar tenemos a un padre que desde el capítulo 1 lo ha obligado a regresar a la habitación y a encerrarse allí, que de alguna forma no solo no resiste ver el cambio en él, sino que además se niega a que otros también lo vean. Sin embargo, hay una transformación muy importante en el personaje del padre, a quien Kafka nos describe como antes de la transformación, como un anciano, una persona que camina despacio, que requiere del bastón, que pasa mucho tiempo en cama o que se queda largas horas en el desayuno leyendo el periódico y que a raíz también de la transformación de su hijo retoma un rol de fuerza y de vigor que lo vuelve a situar como el jefe y el proveedor de la familia e incluso le permite asumir ese rol de protector, en este caso un protector que ve a Gregor como una amenaza, ¿no? Alguien que podría afectar la tranquilidad o la salud, por ejemplo, de su esposa o de su hija. Pero además descubrimos en este padre que tenía algunos ahorros guardados y allí es muy interesante como Gregor menciona, pues que le alegra que la familia tenga como ese respaldo económico para no estar tan vulnerables frente a la nueva situación, pero de otro lado también se pregunta por qué su padre no había usado ese dinero para devolverle o quitar algunos años del trabajo que Gregor tenía que hacer para sostener a la familia. En este punto, y para cerrar el tema de esta visión de la familia que nos ofrece Kafka en este segundo capítulo, me gustaría retomar una reflexión que realizó el profe Carlos Mario en el programa anterior y que tiene que ver con cómo la familia funciona también como un ente de regulación que obliga también a las personas a comportarse y a decidir frente a su propia vida a partir de los valores familiares que se imponen. En este caso, Gregor Samsa trabajaba incansablemente para garantizarle a su familia el respaldo económico que estos requerían para llevar una vida tranquila y para suplir todas las necesidades del hogar y eso le había obligado, le había puesto en una posición muy difícil frente a su propia vida. Entonces, el primer capítulo, Kafka nos recuerda como lo duro que era ese trabajo que él tenía, como no era dueño de su propio tiempo, ni de sus propias decisiones, ni de su propio descanso, y que en realidad padecía no tener mayor pasatiempo fuera del trabajo y la familia, y como acá lo que encontramos es precisamente una familia que ante la transformación de él, pues o intenta como adaptarse incómodamente al cambio o intenta negar el cambio con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad o simplemente prefiere como esconder eso que ha sucedido con Gregor Samsa. La segunda visión que me interesa tratar en este comentario es la de Gregor Samsa, donde aquí Kafka nos dice una cosa muy bella y es que, claro, ante la transformación, ante el encierro obligado al que está sometido este protagonista del relato, lo que tiene él es el tiempo para pensar en cómo reorganizar su vida. Y de hecho, nos habla de ese tiempo que antes él no tenía, ¿no? Ese tiempo que antes le escaseaba porque pasaba todo el tiempo entre trenes, entre hoteles, entre su trabajo y el tiempo parecía un recurso con el que no contaba y que por tanto parecía no hacerle falta. Pero acá nos dice, ahora tiene tiempo para pensar cómo reorganizar su vida. Y ese tiempo lo vive en profunda soledad. Es un trabajo completamente solitario. Nadie puede acompañarlo
porque nadie puede comprenderlo y hay entonces ya una distancia que lo separa profundamente de esa familia que parecía ser lo más cercano, pero que ahora en este capítulo nos evidencia que a veces la familia puede ser más bien lo más lejano, en términos también de que resulta él un desconocido y en este caso un bicho, ¿no? Un extraño que ellos no logran comprender. Entonces, aquí podemos empezar a ver en esa visión que nos ofrece Kafka de Gregor Samsa cómo hay una transformación en su cuerpo, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos enuncia eso, hay un nuevo cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, hablamos también de ese puente, ¿no? De esa forma en la que interactuamos con el mundo. Así que no son pequeñas o no son detalles insignificantes todos los cambios que nos describe Kafka frente al cuerpo de Gregor Samsa. Un cuerpo además que lo obliga a tener nuevas formas de moverse en el espacio, de utilizar los objetos, de esos objetos con los que antes estaba tan familiarizado y, por ejemplo, los objetos de su habitación, el escritorio, la cama, el armario, todo eso que era lo más habitual que tenía, ahora le resulta completamente inconveniente y por eso surge una necesidad también de adecuar el espacio, necesidad que su hermana parece comprender de mejor manera y por eso también intenta mover los muebles del lugar. Pero aquí entonces encontramos cómo esos objetos, ese espacio que era habitual se hace inhabitual y lo obliga entonces a generar nuevos hábitos. Otro cambio en su corporalidad también es que ahora se siente más cómodo moviéndose en el techo y en las paredes. Eso nos habla también de una nueva forma de moverse, como lo había mencionado anteriormente, pero incluso de objetos que cobran una nueva importancia. Por ejemplo, el sofá que le permite resguardarse o que le permite esconderse para no tener que obligar a su familia a verlo en ese estado en el que se encuentra, pero también que le ofrece un refugio, por ejemplo, ante la hermana, cuando la hermana entra de forma descuidada al cuarto, el sofá parece ese lugar donde él se refugia también de eso. Hay cambios en la visión, ¿no? Un lugar de la habitación que parece cobrar mucha importancia es la ventana, esa ventana donde él ha acomodado con mucho esfuerzo una silla para poder mirar al exterior y donde recuerda qué era lo que solía ver por esa ventana, que enfrente de la casa había un hospital que antes le incomodaba, pero que ahora le permite además ver que ya no ve tan claramente lo más cercano, que esa visión empieza también a modificarse y que de alguna forma lo aleja también de la humanidad o por lo menos del exterior de la casa, pero también descubre que las antenas le permiten ver de otra manera, le permiten moverse en la oscuridad de una forma en la que antes no le era posible. Tenemos también que nos menciona Kafka que las heridas se le curan de otra manera, que se le curan más rápidamente de lo que se le curaban antes en su cuerpo, digamos, humano. Y quisiera enfatizar en un cambio que me parece muy importante, que es el cambio en los hábitos alimenticios. Kafka nos dice que Gregor Samsa sentía mucha hambre. Aquí me gustaría retomar también una reflexión muy interesante que plantea Stanislao Zuleta en su texto sobre la lectura, precisamente donde él menciona que es necesario para un buen lector preguntarse por el código que tiene un autor en particular y no asumir que se tiene el mismo código, sino más bien hacer ese proceso de construcción de ese puente común entre ambos que permita realmente hacer una interpretación más profunda de los textos. Y quisiera retomar esto porque uno de los ejemplos que plantea Stanislao Zuleta en este texto sobre los códigos es lo que significa el hambre para Franz Kafka, que no es el hambre que nosotros podemos pensar como esa necesidad fisiológica de recibir alimento para que el cuerpo funcione de manera óptima, sino que Zuleta nos dice acá que en el código de Kafka el hambre parece significar más bien el deseo de vivir. Y acá Kafka nos dice, Gregor Samsa sentía mucha hambre. Sentía hambre, pero lo que antes lo alimentaba ya no le causaba mayor satisfacción y de hecho ya no le parecía apetitoso. Y el ejemplo nos lo da con la leche. La hermana le deja una taza de leche
frente a la habitación, pero ya este no puede soportar ni siquiera el olor de la leche. Y eso lo obliga y obliga también a su hermana a pensar qué es lo que puede él comer ahora, qué es lo que ahora puede disfrutar. Y resulta que lo que ahora quiere comer, que aquello que le va a satisfacer el hambre es lo que antes despreciaba. Por ejemplo, ese queso que había dicho hacía unos días que era incomestible, fue lo que le resultó más apetitoso ahora en este nuevo cuerpo que está experimentando. Eso quería mencionarlo frente a los cambios físicos que nos describe Kafka en este capítulo. Pero también encontramos cambios que se refieren también a ese comenzar a sentirse lejano de lo más propiamente humano. De un lado, el lenguaje. Gregor Samsa no logra comunicarse, a pesar de que puede escuchar perfectamente lo que los otros están diciendo. Las palabras que él emite, aunque él las puede comprender, digamos, desde su lenguaje interior, no logra que sean claras para aquellos con quienes se comunica. Hay allí entonces un abismo que los separa completamente de su familia y pues de lo que serían los otros seres humanos. Pero también otra cosa que lo hace sentirse lejano de lo propiamente humano es esa nueva forma de habitar los espacios, ¿no? Y ahí es importante pensar en términos, ya hemos mencionado el lenguaje, ahora también de la cultura, ¿no? Porque la forma en la que utilizamos los objetos, en la que utilizamos los espacios, son asuntos propiamente civilizatorios, es decir, aprendemos desde que somos muy pequeños y nos introducimos en el mundo del lenguaje y de nuestra cultura. Por ejemplo, ¿para qué sirve una cama? ¿Cómo se utiliza? Hay un montón de patrones culturales que están asociados a los objetos y esta nueva corporalidad que ha adquirido Gregor Samsa ya no le permite utilizar los objetos ni habitar los espacios en ese sentido tan propiamente humano. Y por eso, aunque le agradece a su hermana ese deseo de mover los muebles para facilitarle el movimiento, también le preocupa que ese quitar los muebles sea el camino para empezar a olvidar su pasado humano. Y olvidar ese pasado humano es olvidar también su historia, su infancia. Entonces recuerda que es esa habitación en la cual él estudiaba cuando se estaba formando como comerciante y también que era el lugar también de los recuerdos. Entonces, este hecho, este también intentar aferrarse a lo que queda de humano es muy interesante y es, yo creo, muy importante para pensar este relato. Y yo creo también que ahí se puede relacionar con eso que también les había dicho hace un momento y que tiene que ver con el efecto que produce la voz de la madre. Esos objetos, la voz de la madre, la habitación, los recuerdos, es también lo que lo aferra a ese pasado de humanidad que no quiere perder. Y de hecho aparece un momento que es el que hace que su madre tenga que verlo, y es que él, en un momento en que su hermana y su madre desaparecen de la habitación, decide que necesita proteger algo, ¿no? De todo eso que ellas están moviendo y decide aferrarse al cuadro que está puesto en la pared. Un cuadro que en el primer capítulo ya Kafka nos había contado que es un cuadro que le había puesto el marco y que ese poner marcos era uno de los pasatiempos favoritos de Gregor Samsa. Y entonces este nuevo Gregor que se ha transformado en bicho se aferra al cuadro y se aferra al escritorio y se rehúsa también a que esto sea llevado, a que también se le quite este pedazo de humanidad al que aún todavía puede aferrarse él mismo. Y eso también me hace pensar que a lo mejor ese pasatiempo o eso que se consideraba como menos importante, porque no está inmerso en el mundo del trabajo, este oficio de enmarcar cosas, podría ser más bien el lugar donde Gregor Samsa encontraba lo más esencial de sí mismo, eso que estaba fuera, digamos, de lo que sería productivo o de lo que genera mercancías, eso que no puede ser consumible en términos estrictos, es lo más esencial y lo que le interesa a él proteger para protegerse también a sí mismo.
Entonces, este capítulo me gustaría también concluirlo pensando en cómo vemos aquí dos ideales contrapuestos de Gregor Samsa. De un lado tenemos a ese buen hijo, a ese buen hermano que trabajaba completamente para su familia, pero que también, al parecer, nunca lograba que su esfuerzo fuera suficiente, ni para el trabajo, ni para la familia. Tenemos aquí una reflexión que hace Samsa, donde dice, esa mañana cuando me desperté así y cuando falté al trabajo, todos estaban muy preocupados por abrir la puerta, por querer verme, por saber por qué había faltado a ese deber que era ir al trabajo, ese miedo a que perdiera el empleo, que era el sostenimiento de la familia. Y ahora que todas las puertas están abiertas, ya nadie quiere cruzarlas, ya nadie quiere entrar. Y además, esa reflexión que ha hecho también el primer capítulo sobre ese trabajo al que él siempre se había dedicado de forma devota y nunca había faltado, pero que ahora que no podía ir a trabajar, ya él resultaba completamente prescindible. Y lo mismo para la familia. Ahora que él ya no era la fuente tampoco económica, se recurría a otros ingresos y se pensaba cómo hacer y cómo sobrevivir y cómo suplir las necesidades, pero ya también él resultaba como una presencia que había que conservar porque era parte de la familia, pero que resultaba ser una presencia más bien incómoda para todos. Y en segundo lugar, el otro ideal contrapuesto, ya no el de buen hijo o buen hermano, es el de ese deseo de búsqueda de sí mismo en las nuevas circunstancias en las que se encuentra. Y aquí, de hecho, me gustaría poner esta pregunta que surgió también en los comentarios de los participantes del seminario, y es que en medio de esta transformación se ha dado un proceso de deshumanización y entonces habría que preguntar aquí, ¿qué es lo que está perdiendo Gregor Samsa? ¿Qué significa este proceso de deshumanización en el que se encuentra? Y también, ¿qué es más bien lo que está recuperando cuando se ha alejado de eso humano que sería entonces las instituciones como el trabajo, la familia, eso que le impedía esa búsqueda de sí mismo y que ahora empieza a recuperar, que empieza a recuperar incluso en la recuperación del propio tiempo, del tiempo para la pregunta sobre sí. Entonces, de hecho, lo que quisiera dejar aquí antes de cerrar este programa es si lo que se está dando es un proceso de deshumanización y si eso se está dando de esa manera, qué es lo que está perdiendo y qué es también lo que está recuperando Gregor Samsa. Les agradecemos mucho su atenta escucha a este programa y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas emisiones, donde continuaremos abordando este texto de La transformación de Franz Kafka. También los invitamos a acompañarnos en las demás actividades que realiza la Fundación Biblioteca Franz Kafka y que ustedes pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Les deseamos una excelente continuación de sus jornadas. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.